a este seminario que organizamos entre IDEA Internacional y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos de que ustedes estén participando. Este es un tema que es muy importante y que requiere de mucha reflexión y sobre todo de una reflexión de un carácter comparado, ¿no? Solamente tomando como referencia qué es lo que pasa en los países vecinos es que podremos tener una mejor comprensión de la situación en la que estamos. Este es un seminario de un par de días. El primer día lo coordinaré yo a nombre de la escuela y el día de mañana Percy Medina coordinará la sesión a nombre de IDEA Internacional. Tenemos el gran gusto de contar en esta sesión que se dedicará al estudio de las respuestas políticas y las consecuencias políticas a los retos de la pandemia. En esta sesión tendremos las presentaciones de Fernanda Wanderley de la Universidad Católica Boliviana, de Mónica Pachón de la Universidad de los Andes, Carolina Curvali de Flaxo Ecuador, la mía propia, y luego de Thais Maingón de la Universidad Central de Venezuela. La profesora Mónica Pachano se le cruzaron unos minutos con una clase, entonces ella se incorporará en la sesión. Empezaré yo y luego seguiremos el orden previsto en el programa. Les explico brevemente la dinámica. Vamos a tener presentaciones de unos 15 minutos cada uno y luego una segunda rueda de 5 o 7 minutos con comentarios a las presentaciones, tratando de desarrollar una lógica más comparada. Si es que todos los asistentes tienen comentarios o preguntas, por favor siéntanse libres de expresarlas, de ponerlas por escrito a través del chat. Un colaborador de la Escuela de Gobierno va a ir dándole pase a los comentarios que ustedes hagan en el chat. A los expositores les pido también entonces que estemos leyendo en la medida en que podamos los comentarios y las preguntas que nos dejen por escrito para intentar reaccionar a ellas en nuestra segunda intervención, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que yo quería decir de inicio. Les doy nuevamente la bienvenida y a los queridos amigos y amigas participantes, reiterarles que es un gusto tenerlos en este espacio virtual, ¿no? Bueno, entonces, quisiera entonces rápidamente hablarles del caso peruano. Voy a compartir una presentación que espero que se pueda ver bien. Denme un segundo, por favor. Ok. Bueno, yo en los 15 minutos que tengo, que ya me los empecé a contar y voy a tratar de ser lo más disciplinado para dar el ejemplo como moderador, quiero rápidamente en unos primeros minutos situar el caso peruano en una lógica comparada y también para situar la discusión de la sesión de esta mañana, ¿no? Sabemos que América Latina es la región más golpeada, más duramente golpeada, digamos, por la pandemia en el mundo, ¿no? O uno de los lugares, de las regiones del mundo más duramente afectadas. Y en ese contexto, Perú es uno de los más golpeados dentro del contexto regional, ¿no? Sino el país más golpeado de todos. Por supuesto, los datos hay que tomarlos con pinzas, los datos solamente marcan tendencias, ¿no es cierto? Y las cosas cambian mucho, las mediciones no son exactas, ¿no es cierto? No son muy precisas, pero creo que podemos decir lamentablemente con mucha confianza que el golpe que ha sufrido Perú en medio de la pandemia ha sido bastante duro, ¿no? Si es que miramos, por ejemplo, estas cifras, tomando como el número de fallecidos, miren que hacia mediados de julio, Perú se disputaba con Chile, digámoslo así, el primer lugar en términos de las muertes por 100.000 habitantes. Ecuador empezó llevando la delantera y luego Brasil, Chile y Perú pasamos. Fíjense que Bolivia aparecía teniendo porcentajes, digamos, de tasas menores, pero luego
nos hemos equiparado probablemente hacia arriba, ¿no? Esta información es de julio. Hacia la segunda semana de septiembre, fíjense que Perú ya aparecía encabezando esta lista de muertes por 100.000 habitantes. Hemos tenido un número desproporcionado de muertes. Seguramente también la manera de contar los fallecimientos explica esa delantera muy, muy clara de Perú. Tal vez si es que estandarizáramos mejor el mecanismo de contabilidad, nos emparejaríamos un poco. El asunto es que, fíjense que hacia el 11 de septiembre, Perú aparecía en primer lugar, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, ¿no? Con tasas bastante similares de muertes por millón. Un poquito más abajo, Colombia, ¿no? Por debajo de Brasil, de México, de Panamá. Y un caso seguramente del cual nos hablará Thais, es el caso de Venezuela, que digamos, de una manera muy sorprendente aparece con tasas de fallecimiento muy bajas, dentro de las más bajas de la región, y seguramente habrá allí un problema de contabilidad del cual seguramente Thais nos comentará. Este es el dato que aparece, que yo consulté el día de ayer en la página web de Johns Hopkins, ¿no? Lamentablemente Perú sigue muy arriba, luego aparecen Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, como veíamos, con tasas muy parejas, un poquito por debajo Colombia y muy detrás el caso de Venezuela, ¿no? El hecho de que Bélgica, dicho sea de paso, aparezca entre los primeros lugares también sugiere que hay importantes asuntos de contabilidad, ¿no es cierto? Como que Bélgica tiende a contar hacia arriba y por eso es que aparece destacando, ¿no? Y no necesariamente porque el manejo de la epidemia haya sido muy diferente que de otros países europeos, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo. Si es que vemos el impacto económico, también diferentes indicadores nos dicen que el impacto económico en la caída del producto este año va a ser tremendamente duro para Perú y muy por encima de otros países. Esto es relativamente desconcertante porque dada la aparente fortaleza económica que tenía Perú a comienzos de año, uno hubiese esperado que el impacto económico no fuera tan grande, ¿no? Sin embargo, aparecemos con un golpe bastante duro. Estos son datos de la CEPAL, del informe anual que sacan, que acaba de aparecer, y fíjense que eso nuevamente confirma el hecho que Perú es uno de los países más duramente golpeados. En primer lugar, la caída del producto más grande va a ser en Venezuela, pero luego aparece Perú, luego Argentina, luego Brasil y luego otros países, ¿no? Les decía que llama la atención la ubicación de Perú porque, digamos, Argentina tenía serios problemas fiscales antes de la llegada del COVID, Perú aparentemente no los tenía y sin embargo el golpe económico aparentemente, bueno, el golpe económico ha sido muy fuerte. Les decía que esto es aparentemente, bueno, suena una paradoja porque Perú es uno de los países que más rápidamente y más radicalmente adoptó medidas de cuarentena relativamente drásticas, ¿no? Este es un datito tomado construido sobre la base de la información que proporciona la Universidad de Oxford, que hace un cálculo de la dureza de las medidas de confinamiento, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que Perú, Bolivia, Colombia, Argentina implementaron políticas de confinamiento bastante estrictas, pero como estamos viendo, los resultados en términos de fallecimientos y el impacto económico varían un poco y lamentablemente varían en contra del caso peruano. Este es un mapita de la misma fuente de la Universidad de Oxford. Como vemos, Perú, Bolivia, Argentina aparecen teniendo medidas de confinamiento muy fuertes, muy estrictas, mucho mayores aparentemente que las tomadas en Ecuador, en Colombia, en Brasil y en Chile, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, Perú ha sido muy duramente golpeado en lo sanitario.
Luego les decía, Perú tenía un cierto respaldo fiscal que se expresa en el tamaño de los paquetes económicos de alivio a la recesión implementados por nuestros países. Según este datito de la OCDE, Perú aparece teniendo uno de los programas de ayuda fiscal más grandes de la región. En el informe de la CEPAL que acaba de aparecer, ese dato, digámoslo así, se confirma, ¿no? Detrás de El Salvador, Perú aparece como el país que tiene uno de los esfuerzos fiscales para enfrentar el coronavirus más grandes de la región, y sin embargo, eso no ha podido evitar una recesión muy fuerte, ¿no? Acá hay otro datito, otro cuadro, perdón, también de la CEPAL, de otra publicación. Las cifras difieren un poco, pero nuevamente Perú aparece teniendo un esfuerzo fiscal importante para enfrentar la pandemia, ¿no? Bueno, este es un cuadrito sacado de la página de Twitter de Cholega, que presenta datos estadísticos de seguimiento de la epidemia muy interesantes, y ahí se ve, digámoslo así, la evolución de la epidemia en términos de defunciones, según el Sistema Nacional de Defunciones, no las cifras oficiales que maneja, digámoslo así, el Ministerio de Salud. Para los que no son peruanos, las cifras oficiales fueron muy criticadas porque habría, como en todos los países del mundo, una subestimación importante del número de fallecimientos. Entonces muchos se fijan en el Sistema Nacional de Defunciones, ¿no? Y comparan el exceso de muertes respecto del año anterior, y bueno, y eso es lo que se ve en este cuadro. Y bueno, lo que ya antes de que me gane el tiempo, quisiera ir cerrando con un par de ideas respecto a qué es lo que ha pasado, ¿no? Estas paradojas, creo yo que uno empieza a entenderlas si es que reconoce que, a pesar de la dinámica de crecimiento económico que tuvo Perú en los últimos años, teníamos grandes problemas institucionales para responder a la epidemia, digamos, en términos de el estado de nuestro sistema de salud, en términos de la disposición de camas y de digamos, camas de unidad de cuidados intensivos. Si es que tomamos en cuenta también condiciones estructurales de la sociedad y de la economía peruana, los altos niveles de informalidad que atentaron contra el cumplimiento más estricto de las medidas de cuarentena. Si es que tomamos en cuenta también la debilidad de las capacidades estatales para implementar y llevar a la práctica las políticas que se deciden en gabinete, ¿no? Por ejemplo, el Estado peruano decide otorgar un bono a la población muy vulnerable para que pueda sobrellevar la pandemia, y pago del bono fue uno de los grandes problemas, ¿no es cierto? No teníamos una base de datos actualizada, se generaban contagios en las colas de los bancos, en fin, hubo grandes problemas de comunicación y de implementación. Ese es un ejemplo emblemático de cómo, a pesar de tener recursos, limitaciones en las capacidades estatales impidieron que esto llegara a tener efectos que permitieran reducir el impacto económico y el impacto de la epidemia, ¿no? En fin, esto es algo que tendremos que seguir investigando, por qué es que hemos sido golpeados tan fuerte, pero me parece que las explicaciones van a ir por allí. A esto, por supuesto, hay que sumarle un gobierno extremadamente débil, ¿no? Y que comete errores, y que, a pesar de que tuvo una buena voluntad y tomó medidas drásticas relativamente temprano, las cosas han naufragado claramente en la implementación, ¿no? Pero si es que uno ya pasa a la dimensión política, lo que uno encuentra es que, si bien el manejo de la epidemia y los problemas en el manejo de la epidemia le están pasando factura, digámoslo así, al presidente Vizcarra, el presidente Vizcarra todavía cuenta con una aprobación mayoritaria a su gestión,
¿no? Digamos que está a niveles de popularidad similares a los que tuvo previo a la pandemia, por encima del 50%, y eso hace que el gobierno esté pudiendo sobrellevar estos malos resultados, ¿no? Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, un dato que me parece muy revelador de cómo así el gobierno del presidente Vizcarra tiene de su lado la opinión pública, cuando se le preguntan a las personas quién es el responsable principal de que no se haya controlado el COVID, la mayoría de los que responden piensa que es culpa o es responsabilidad, perdón, de los propios ciudadanos que no cumplen con las medidas de distanciamiento, en general que sugiere el gobierno, y la incapacidad del gobierno tiene un porcentaje de respuesta mucho menor, ¿no? Entonces, esto ayuda a entender esta suerte de desacople entre los muy malos resultados que estamos teniendo perdón, y, y, la, y la dinámica política en cuanto a la aprobación del presidente, ¿no? En un par de minutos sí quiero decir que visto el escenario político más general, visto el escenario político más grande, lo que uno encuentra es que el COVID sí parece estar marcando diferencias importantes en el país respecto a lo que hemos vivido en los últimos 20 años. ¿En qué sentido? En un par de minutos ya termino. ¿En qué sentido? Desde la década de los años 90 hasta el año 2016, nosotros hemos tenido un escenario en el cual aparentemente pues la economía funcionaba relativamente bien, a pesar de que la política funcionaba bastante mal, ¿no? Instituciones políticas, partidos extremadamente débiles, entre comillas, no estorbaban y permitían que la economía funcionara, y por eso es que el país en los últimos 15 años tuvo tasas de crecimiento por encima de los promedios latinoamericanos y, digamos, según algunas mediciones encabezábamos o liderábamos dinámicas de crecimiento, ¿no? Bueno, lo paradójico es que a partir del año 2016, con el triunfo del presidente Kuczynski, que era un presidente emblemáticamente pro mercado, los cuestionamientos al manejo económico empezaron a ser cada vez mayores. Esto se entiende porque estamos en una etapa pues, de desaceleración económica, ya terminó la época del boom de los commodities, entonces las críticas al modelo económico y al manejo económico del gobierno son mayores, incluso dentro de sectores neoliberales, pro mercado, digámoslo así, ¿no? Antes las críticas venían solamente desde la izquierda, ahora las críticas a la conducción económica vienen de varios lados. A esto hay que sumar que Fuerza Popular, el fujimorismo, que tradicionalmente cumplió un papel, entre comillas, estabilizador, digámoslo así, reivindicando las políticas económicas pro mercado, las reformas pro mercado, en su dinámica de confrontación con el presidente Kuczynski, más bien privilegiaron esa confrontación política antes que el apoyo a un presidente que impulsaba este tipo de medidas, y por eso es que desde entonces hasta ahora hemos tenido estos episodios en donde pues, el presidente Kuczynski tuvo que renunciar, en la confrontación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo aumentó, mejor dicho, continuó con el presidente Vizcarra, y eso llevó a la disolución del Congreso, en fin. El tema es que después de eso es que entramos a la situación del COVID, y lo que creo que empezamos a ver es que el Congreso elegido en enero de este año y que tiene mandato solamente hasta julio del próximo año, empieza a tener un comportamiento, digámoslo así, populista, un comportamiento, entre comillas, antimercado, que no habíamos visto en el Perú en los últimos 30 años, me parece, ¿no? Y entonces esto está complicando mucho la gestión gubernamental,
Esto, por ejemplo, se tradujo en una moción de vacancia, de declaración de vacancia de la presidencia del presidente Vizcarra por incapacidad moral, que afortunadamente no fue aprobada, pero deja pues un margen de incertidumbre muy grande para el futuro y bueno, todo dependerá de qué pasa en las elecciones del próximo año, pero sobre las elecciones del próximo año hablaremos en este seminario el día de mañana y con esto entonces quiero terminar. Eh, muchas gracias por su atención. Y sin más, entonces, le doy la palabra a Fernanda Wanderley de la Universidad Católica Boliviana por 15 minutos. Muy buenos días. Primero felicitar por la iniciativa y también agradecer por la invitación. Quisiera compartir con ustedes mi presentación. Bien. Muy bien. Me toca ahora hablar sobre la situación de Bolivia, ¿no? Y las respuestas políticas a los retos de la pandemia. Ya hemos visto con Martín las estadísticas básicas de la pandemia, de las muertes, de los ratios que muestran cómo Bolivia también ha tenido está en la posición de uno de los países más vulnerables a la pandemia. Ahora, quisiera empezar un poco contextualizando la situación del sistema público de salud en Bolivia. El sistema público de salud es un sistema que la pandemia llegó con un sistema ya fragmentado, ¿no? Organizado de manera corporativa, ¿no? Y condicionado al trabajo formal, lo que lleva a una baja cobertura, ¿no? Y serios problemas de calidad. El sistema de salud no fue una prioridad en las últimas décadas, pese al boom económico y pese a que tuvimos varios programas hacia la universalización del sistema. El último fue en 2019, el Sistema Único de Salud, pero tardíamente y la pandemia nos ha agarrado con serios problemas estructurales del sistema de salud. También la pandemia nos encontró en una situación política compleja. Como ustedes saben, tuvimos una crisis política en octubre de 2019, ¿no? En el momento de las elecciones, donde hubo una gran movilización ciudadana contra los indicios fuertes de fraude, y esto resultó en la renuncia del presidente Evo Morales y su pedido de exilio, ¿no? Y asumió el gobierno de transición de la presidenta Janine Áñez. Eso ya mostraba una situación de bastante incertidumbre, ¿no? Pero, sin embargo, la decisión de la presidenta de candidatearse a las próximas elecciones complicó muchísimo el panorama, con una pérdida de legitimidad de su gobierno, y cuando llegó la pandemia eso se complicó muchísimo para coordinar las acciones con las fuerzas políticas diversas del país. Las medidas políticas más importantes para enfrentar la pandemia fue la cuarentena rígida que se decretó el 22 de marzo y duró hasta el 11 de mayo, cuando empezó una cuarentena flexible, ¿no? Esto fue una medida temprana que la población apoyó mucho, acertada. Sin embargo, no se aprovechó esta cuarentena, este periodo, para tomar las medidas adecuadas para la apertura y, por lo tanto, para desacelerar el contagio.
¿no? No se hicieron los tests, los rastrillajes, no se tomaron las medidas para preparar de la mejor manera los centros de salud para la atención de los contagios que estaban anunciados que iban a aumentar con la flexibilización, que no podía ser eterna, ¿no? Los picos de contagio en Bolivia ocurrieron en junio, julio y agosto, ¿no? En este momento fue un momento muy dramático, ya lo vamos a hablar, toda esta dificultad de acciones oportunas se deben a varios factores. Uno de ellos, sin duda alguna, es la poca experiencia en gestión pública de las nuevas autoridades. O sea, muchas nuevas autoridades, incluyendo el propio ministro de Salud, no tenía una experiencia de gestión pública, ¿no? Y eso también llevó a una falta de liderazgo del Ministerio de Salud en la conducción de las medidas, ¿no? El otro factor importante es que el Congreso Nacional siguió, ¿no?, dominado por el gobierno, por los parlamentarios del partido del MAS, ¿no?, del anterior gobierno, y también todo esto se agravó con los casos de corrupción, incluyendo el más emblemático, que fue la compra de respiradores, que era una necesidad del país. Además del distanciamiento social que ha adoptado Bolivia, también se han suspendido las clases, como en la mayoría de los países, y en agosto ya se decretó el cierre del año escolar. Eso se debió por varias razones. Una de ellas fue la incapacidad del Ministerio de Educación de coordinar con los sindicatos de los maestros, y también la enorme dificultad que tiene Bolivia en términos de acceso a Internet. Se calcula que un 15% de la población matriculada en las escuelas tiene acceso a Internet en sus hogares. Después se ampliaron los bonos sociales y el pago de facturas de servicios básicos por el gobierno, y también se diferió el pago de deudas y facturas de energía, los créditos, etc. Y se habilitó una línea de atención de denuncia de violencia intrafamiliar doméstica. Sin embargo, esas medidas no fueron suficientes, ¿no? Y cuando a partir de junio hubo una saturación de los hospitales, muertes en las casas, en las calles, recién se empezaron los rastrillajes, y ahí fueron donde se detectaron estas muertes. Mucha gente ya decidió no ir a los hospitales. Las medidas adoptadas mitigaron en algo la caída de los ingresos familiares, pero no fueron suficientes, ¿no? Y el incremento del desempleo, que el INE calcula en 12%, y el incremento de la pobreza en un contexto de alta informalidad, ¿no? Las mediciones, dependiendo del indicador de informalidad, está entre el 70 y el 80%, lo que significa que son una proporción importante que genera ingresos día a día, ¿no?, en las calles, en actividades generadas por ellos mismos, y que la paralización de la economía afectó directamente este grupo, ¿no?, enorme de la población. También se observó un deterioro claramente de las condiciones de vida, que ya no eran muy buenas. Cuando uno ve las estadísticas de la calidad de la vivienda en Bolivia, hay todavía una insuficiencia de agua potable y un porcentaje importante de saneamiento básico, de hacinamiento, y todo esto, por supuesto, en los estratos más bajos de la población. La violencia contra las mujeres incrementó mucho en la cuarentena, como también en otros países. 2.378 denuncias, según el órgano oficial, durante la cuarentena
rígida, ¿no? Hubo una enorme incertidumbre sobre las medidas educativas y estos conflictos que ya mencioné con los maestros y padres de familia, y un incremento de la inseguridad alimentaria de los niños y niñas con el cierre de las escuelas. La pandemia también agarró el país en una situación macroeconómica que ya venía deteriorándose desde 2015, ya con el final del boom económico, ¿no? Un incremento del déficit fiscal público y pérdida significativa de las reservas internacionales. Ahora ya estamos en nuestro límite para no tener realmente desequilibrios más altos como hasta ahora hemos podido controlar la inflación, y entonces una situación que ya tenía una presión fiscal que con la pandemia eso se agravó. El gobierno lanzó un plan de reactivación económica en julio, pero que no fue aprobado por el Congreso con mayoría del MAS, ¿no? Fines de julio empezaron las movilizaciones y bloqueos de las principales carreteras del país por los sectores afines al MAS, reclamando la postergación de las elecciones que primero estaban determinadas para el 6 de septiembre y fueron postergadas al 18 de octubre, el próximo domingo, y por razones por los problemas de la crisis sanitaria, ¿no? Estos bloqueos generaron serios problemas al país, como la imposibilidad de transporte de oxígeno, de alimentos y otros productos básicos a varias ciudades del país, ¿no? Las nuevas elecciones del 18 de octubre, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es una fuerte tensión social, ¿no? Incertidumbre sobre los resultados de las elecciones. Tuvimos la renuncia de la candidatura de Áñez, de la presidenta, el 17 de septiembre, tardíamente, ¿no? Actualmente el MAS tiene una intención de voto alrededor del 30%, es voto duro, ¿no? Está en primer lugar en las encuestas, y tenemos a una oposición dividida, ¿no? Tenemos la comunidad, el Partido de Comunidad Ciudadana con el candidato Carlos Mesa, y el Partido de Creemos con el candidato Luis Fernando Camacho, ¿no? Carlos Mesa en segundo lugar y Camacho en tercer lugar en las encuestas, ¿no? Entonces no sabemos, existe una posibilidad del MAS vencer las elecciones dependiendo de ¿no? Si hay un cambio en las intenciones de voto, y también todavía tenemos un porcentaje importante de indecisos que no sabemos cómo se va a comportar. De todas maneras, el próximo gobierno tendrá que concertar con otras fuerzas políticas. Ya después de 14 años del gobierno del MAS, con una mayoría, ¿no? Con una hegemonía clara, eso ya no será el contexto del próximo gobierno, y quien gane tendrá que concertar. Y eso va a ser una tarea realmente difícil en un contexto de alta polarización. También tenemos desafíos económicos y sociales muy altos, tenemos una presión fiscal fuerte y claramente no tenemos ahorros nacionales suficientes para enfrentar todos los desafíos que tenemos de reactivación económica, de generación de empleo, de resolución del problema de la salud, de la educación, y claramente vamos a necesitar financiamiento externo, que eso también será un gran desafío a futuro. Un poco pensando, ¿no? Los aprendizajes de la COVID, ¿no? Tenemos grandes lecciones. Una de ellas es que la salud y las condiciones de vida digna
son un bien común y deben ser garantizados por el Estado, ¿no? O por los estados. Ese tema creo que entró a la agenda pública, se visibilizó las grandes desigualdades sociales en el país, la población en situación de precariedad, en situación de pobreza son los más afectados, las condiciones, pensar la salud también, no solo como acceso a los servicios de salud, al sistema de salud, pero pensar la salud también como un conjunto de elementos, empezando por un hábitat digno, por la calidad de los alimentos, de una alimentación sana, y todo esto son grandes desafíos que requieren de importantes inversiones y también capacidad institucional del Estado, ¿no? No he mencionado, el gobierno de transición ya tenía problemas propios por ser un gobierno de transición y con la candidatura de la presidenta, pero las dificultades institucionales del Estado boliviano son muy importantes, problemas serios de eficiencia, de gestión y un proceso de descentralización que no termina de cerrarse, y por lo tanto con gobiernos subnacionales no muy capacitados, con problemas serios, y también con una fuerte centralización que también desde el gobierno central, y problemas serios de dependencia fiscal de los recursos naturales. Entonces estamos también en un ciclo económico de depresión con el fin de la bonanza y con grandes desafíos de diversificación de la estructura económica, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a proponer, y ese es el debate ahora durante las campañas electorales, cuáles deberían ser los caminos a seguir en términos de reactivación económica y de fortalecimiento del sistema de protección social en el país. Muchas gracias. Muy bien, Fernanda, muchísimas gracias. 15 minutos justos. Te agradecemos por la disciplina con el tiempo. Y le damos la palabra entonces a Carolina Curvale de Flaxo, Ecuador. Bienvenida, Carolina. Perdón. Eder, creo que está en mute. Ah, ya está. Ok, gracias. Yo no podía hacer el unmute de mi conexión, pero ya está solucionado. ¿Podrían, por favor, habilitarme para compartir la pantalla? Mariela, por favor. Listo, Carolina. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, quisiera agradecer a los organizadores, a Martín y a Percy por esta oportunidad. Creo que es muy importante que a medida que escucho a mis colegas, saltan, ¿no?, todas estas similitudes que tenemos entre los países de la región, y creo que va a ser una discusión muy interesante. Entiendo que ya están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces voy a continuar. En Ecuador comenzamos se empezó a regar el COVID desde la costa, ¿no?, con toda la identificación del caso cero, como fue en todos los demás países, y comenzó de una forma más cruda en la zona de la costa, pero luego se fue extendiendo al resto del país, y actualmente, como muestra el mapa, tenemos casos en todas las provincias del país. Un total de 150.000 casos confirmados,
y la contabilidad de los fallecidos, que incluye, ¿no?, los confirmados y los probables. No hay una gran tasa de testeo, entonces es muy posible que todos estos datos estén subestimados, como también ocurre en otras latitudes, ¿sí? Pero para el tamaño de la población, que es muy pequeña, es el país más pequeño de la región, sí, creo que la tasa de mortalidad es bastante alta. Vamos a... Este gráfico, que está construido en base a los datos de World Health Organization, muestra la evolución de la pandemia en el Ecuador. Entonces, la curva de color azul muestra el acumulado de los casos totales, su evolución en el tiempo, y la curva roja nos muestra el total de las muertes. Bueno, la escala, el eje de I de la izquierda corresponde al total de casos, y el de la derecha, con una escala diferente, corresponde al total de las muertes. Pero lo que se puede notar en esta tendencia es que no hemos observado un momento en el que hayan mermado el contagio, sino que ha sido un continuo y ha seguido avanzando la enfermedad a un paso constante, si se quiere. Ha habido este quiebre que observamos aquí, es porque cambió la forma de contabilizar los datos. A todo esto, mientras la enfermedad avanzaba, el sistema de salud intentó prepararse, pero sí está en su capacidad máxima en las distintas ciudades, porque ha ido afectando en una mayor medida distintas regiones del país. Ahora en la provincia de Pichincha es las más afectadas. Y bueno, es un problema de salud pública. De hecho, me gustaría saber cómo es en los demás países, porque en Ecuador entiendo que el marco, al menos el seguro privado que yo pertenezco, al catalogar al coronavirus como un problema de salud pública, tampoco tiene cobertura privada. Entonces, realmente, para las familias que tienen alguna persona enferma, representa un costo altísimo, si es que no se consigue una cama en el sistema de salud público. Yo sostengo que, y de nuevo, en gran similitud con lo que nos comentaban los colegas, que esta emergencia llegó en un momento muy crítico en términos sociales, políticos y económicos para el Ecuador, ¿sí? La economía ecuatoriana se estima que tiene un componente de informalidad de alrededor del 30%. Entonces, estas personas, como nos comentaba Fernanda en el caso boliviano, que dependen de su sustento diario para salir y comercializar los productos con los que producen, no se habían limitado en su capacidad de sostener el distanciamiento social y el confinamiento. Entonces hubo una gran preocupación por determinar si se trataba de indisciplina ciudadana, la gente que no respetaba las normas de distanciamiento, o si realmente era una cuestión de vida o muerte, es decir, de poder proveer la alimentación a la familia. En alguna noticia que se hizo icónica fue: con toda certeza, si no salgo a trabajar, no voy a tener sustento para mi familia. En cambio, la probabilidad de enfermarme no es del 100%, o sea, no es un resultado certero, se decía. En el Ecuador, previo a la pandemia, 1 de cada 4 ecuatorianos era pobre, es decir, el 25%. Estos son datos oficiales a diciembre del 2019. La tasa de subempleo estaba en el 17.8% y la tasa de desempleo en el 3.8%. ¿Cuál era el contexto macroeconómico? Y esto es realmente preocupante pre-pandemia. Bueno, el petróleo es el principal producto de exportación ecuatoriano, entonces la caída internacional de su precio internacional, que ya venía produciéndose en el 2019, pero tocó un piso histórico en abril, en medio de la pandemia, afectó, digamos, las cuentas nacionales y las proyecciones que estaban basadas en un precio estimado del petróleo que no fue. Finalmente no se concretó esa proyección. Entonces afectó la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos. La deuda pública, la deuda interna y la deuda externa del
del Ecuador ascendía a el 60% a marzo del 2020, el 60% del PIB, lo cual hacía que las cuentas, la salud de las cuentas nacionales estuviera muy afectada y no hubiera esa capacidad de reacción para asistir o aliviar una crisis de la magnitud que hemos vivido. El Ecuador, asimismo, tiene un alto costo de endeudamiento, es decir, que su acceso a los mercados internacionales está comprometido. Y además, y esta es una particularidad de los países que discutimos hoy, el Ecuador tiene una economía dolarizada. Y este es un tema que dentro del país genera distintas corrientes de pensamiento. Algunos sostienen que es un problema, que la dolarización afecta la capacidad de soberanía, la capacidad de reacción del gobierno, y otros sostienen que la dolarización de hecho ha brindado gran estabilidad macroeconómica al país y ha ayudado a solucionar o contribuyó a solucionar el gran problema de credibilidad que tenían los gobiernos. De hecho, los gobiernos al dolarizarse se atan las manos, no es posible imprimir dinero y no es posible, se queman los barcos. En ese sentido, entonces está obligado a ser creíble en términos de política monetaria, pero se pierde la política monetaria también en ese sentido. Entonces, yo no digo que recurrir a las políticas monetarias expansivas dentro de un país sea una buena solución, pero ha sido una respuesta en algunos países que en el corto plazo tal vez solucione un problema que se acumula y es muy grave en el largo plazo, pero esa no era una opción para el Ecuador. Entonces, ¿qué capacidad de reacción puede tener un gobierno que tiene, o cualquier gobierno de turno que estuviera en estas condiciones, donde no hay sencillamente recursos para enfrentar la crisis? Como anticipaba Martín, el impacto del coronavirus es muy grave, inclusive en el Ecuador se estima, según datos del Fondo Monetario Internacional, que la economía se va a contraer más de un 10%, al inicio se hablaba de 6 como muy grave, y cada vez nos vamos acostumbrando a estadísticas que son más y más negativas. También ha habido, además del impacto obvio que la crisis tuvo en el sector informal, en el sector formal de la economía se han perdido al menos 300.000 empleos formales, esto fue en el primer semestre del 2020, medido según el número de afiliaciones en el Seguro Social. ¿Sí? Luego, en el ambiente político, veníamos de esta serie de protestas que afectó a la región. En octubre del 2019, en Ecuador vivimos 11 días de una paralización completa del país, a raíz de la demanda que realizaron varios sectores liderados por la dirigencia indígena del país, en contra de un subsidio a los combustibles, que es un subsidio que ha sido cuestionado por varios gobiernos, inclusive el gobierno anterior, pero nadie se atrevía a tocarlo, porque era políticamente muy sensible, pero representa una gran emisión de recursos, el país destina bastantes recursos, o un porcentaje importante de recursos a este subsidio a los combustibles, y no fue posible. De hecho el gobierno del presidente Lenín Moreno se echó atrás y derogó aquella medida, entonces se mantuvo este subsidio. Estas protestas que estuvieron lideradas por dirigentes indígenas, apoyadas por trabajadores, estudiantes, transportistas, no llegaron a tener en términos políticos, creo yo, algún tipo de acomodo resolución. Fue un levantamiento masivo que solamente es muy difícil de reproducir en el futuro, o sea que en ese momento, como dirían Acemoglu et al., debía obtener las demandas que planteaba, porque ese era su poder de movilización, y después inclusive solicitaban los puestos de ministros, o que el presidente renunciara, una serie de demandas
que dejaron al gobierno terriblemente debilitado, porque si bien pudo sostenerse el presidente en el poder, tuvo que echarse atrás en una medida que a todas luces varios analistas coinciden o coincidimos en que no calculó bien, digamos, esa movida políticamente, no tenía el suficiente apoyo como para hacerla, si no la habían podido realizar gobiernos anteriores que eran mucho más populares, era muy difícil que este presidente pudiera. Pero ahí ya quedó golpeado, y creo yo que el ambiente político, o sea, esta cuestión de la polarización social me parece que va a ser el gran tema, digamos, para el Ecuador y tal vez para la región. Quisiera ver qué opinan los demás de este año, porque en un contexto electoral y con estas divisiones tan profundas en términos sociales, a eso hay que sumarle los problemas, los conflictos de distribución del ingreso que vamos a tener por pagar los costos de la crisis, y en caso de obtener fondos de ayuda, por cómo se van a distribuir esos fondos, van a determinar un ambiente bastante complejo. ¿Qué más estaba pasando en el Ecuador? El gobierno del presidente Moreno, como ya se sabe, rompió con el correísmo, cuando en el ticket electoral fue elegido como un continuador de ese proyecto, rompió con el correísmo y ha sido una disputa política muy visible, ha habido juicios por corrupción a unos y otros, digamos, está en el ambiente esa división que viene de mucho antes de las protestas de octubre, pero que socava aún más el tejido social, esa profunda polarización que yo advierto en el país. El gobierno del presidente Moreno llegó desplomó su aceptación presidencial al 9% en agosto del 2020. Este es un nivel increíblemente bajo inclusive para cualquier presidente al final de su mandato. Este es sencillamente un dato muy bajo, y es muy difícil saber quién es el gobierno y quién es la oposición, porque es un gobierno que tiene tan poco apoyo, es complejo. En la Asamblea Nacional, esa ruptura que hubo entre el leninismo, el actual presidente, y el correísmo generó pérdida de apoyo hacia el 2017 con el correísmo, y luego en enero del 2020, justo antes de la pandemia, se rompió la alianza que tenía el gobierno del presidente Moreno con el partido Creo. Entonces ahí también se perdió una mayoría legislativa. ¿Qué es lo que hizo el gobierno frente a la crisis? La iniciativa más importante fue algo que se denominó la Ley de Apoyo Humanitario, que fue apoyada por independientes, y en esta ley se apoyó el bloque de Creo, que se había separado antes, que determinaba acuerdos laborales para sostener el empleo, es decir, que pueden acordar el empleador y el empleado en ciertas reducciones que pueden implicar reducción de la jornada laboral, pero se intentó, creo que la prioridad fue mantener el empleo y favoreciendo este tipo de acuerdos, ¿sí? En inicio es hasta 2 años que se puede reducir el empleo, reducir el sueldo o las horas de trabajo, ¿no? Se suspende y se dan otro tipo de medidas, como suspender el desahucio por falta de pago de arriendos, facilitar acuerdos de pagos entre partes, reducción en las pensiones educativas, ciertos subsidios focalizados a los más vulnerables para seguir recibiendo servicios básicos, provisión de anulación de servicios básicos por falta de pago durante la emergencia, y cierta extensión de la cobertura de seguridad social. Entiendo que ya voy 15 minutos, así es que voy a avanzar. Se acortó la jornada laboral de los trabajadores públicos y se implementó un bono de protección familiar con fondos del PIB. El gobierno obtuvo financiamiento de organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID y la CAF. El más importante fue el del Fondo Monetario, que es por 6.500 millones, pero de nuevo este es un tema divisor de aguas en el Ecuador. Hay proponentes o defensores de los fondos, dicen no hay más de dónde salir, son los únicos que nos prestan, recibámoslo, y quienes están completamente opuestos al fondo, y esto también creo que es algo que sucede en otros países,
de la región. El gobierno del presidente Moreno sí tuvo una buena gestión en este aspecto, logró renegociar la deuda y obtener estos nuevos fondos. En el gobierno hubo falta de cohesión, constantes renuncias en el grupo más íntimo y más cercano al presidente, que dejan ver una falta de un proyecto conjunto. El presidente mismo estuvo ausente en el liderazgo de la lucha contra la pandemia, delegando en sus allegados, lo cual tampoco ayudó a su popularidad. Hubo tensiones con gobiernos locales, y el eje, uno de los ejes que corta todo esto y atraviesa, igual que en Bolivia, son los casos de corrupción, que en Ecuador este año han sido muy notorios. Entonces la gente de sus casas, en medio del confinamiento, escuchando todo el tiempo sobre denuncias, uso fraudulento de carnet de discapacidad, corrupción o irregularidades en el manejo de hospitales, en los kits de ayuda humanitaria para las familias golpeadas por la pandemia. Es decir, esto ayudó o contribuyó a afectar el humor del ciudadano. Creo que la pandemia, al restringir la movilización, de algún modo está generando que haya una situación, una olla de presión, así lo veo yo, y que todos esos conflictos y esa polarización subyacente se mantiene, está como en ebullición, a las puertas de las elecciones, ¿sí?, a punto de decidir cómo asignar recursos con un nuevo ministro de Economía, con un sistema de políticos, de partidos políticos polarizados, y yo lo que espero es que sea posible, como hacen los países que están en crisis, para salir de estas crisis graves, negocian grandes acuerdos nacionales entre distintos sectores de la sociedad. Es la manera de levantarse. No sé si eso va a ser posible, al menos no mientras estemos a las puertas de las elecciones, en donde los actores buscan diferenciarse, y espero que esta polarización, esta inestabilidad política logre encontrar salidas dentro del marco de la institucionalidad. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Carolina. Le damos la palabra entonces a Thais Maingón, de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Thais. Bienvenida. Hola, hola. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días. Gracias, Martín, por esta invitación. Y quiero saludar especialmente al profesor Pachano, que tenemos tiempo que no nos vemos. Bueno, ok. Venezuela, tal como dijo Martín, como mencionó Martín, es un país, ha devenido un país muy particular, invivible, difícil, conflictivo y pobre, muy pobre. Yo quería comenzar con un argumento que quisiera convencerlos a ustedes de que la política ya no es lo que una vez fue, por lo menos en Venezuela. Y oyendo las anteriores conversaciones, me doy cuenta que nosotros estamos transitando por un camino que no es el mismo de los otros países vecinos de la región. Hay un grupo hay una visión de la política que se construye alrededor y se ejerce alrededor del poder, y hay otro que dice que se asienta desde la justicia, que en palabras del siglo XXI yo lo traduzco como que la política debería construirse y ejercerse desde y para los derechos humanos. En Venezuela la política se hace desde la improvisación, no solamente la política para responder o la respuesta política a la pandemia del COVID-19, sino todo, bajo la represión, con la espontaneidad y la venganza. Por lo tanto, la política en Venezuela son respuestas muy viscerales y muy emotivas. Se puede definir que estas prácticas son parte de la política, es una antipolítica, o más bien es la política de la no política. Yo particularmente creo que es la política de la no política, que también es una política.
y que tiene consecuencias irreversibles para todos los venezolanos. La pandemia del COVID emerge en Venezuela cuando estamos desde hace unos 5 años en una crisis, inmersos en una crisis multidimensional. Desde 2015 el país fue definido por las Naciones Unidas como un país que está en emergencia humanitaria compleja, y resulta que como no tenemos tantas cosas ni tantos sufrimientos, nos viene la pandemia mundial del COVID a demostrar o a hacer más evidente que nuestro sistema sanitario y nuestro sistema institucional y nuestras redes sociales, nuestro tejido social está totalmente destruido. La institucionalidad en Venezuela está erosionada al punto de que podemos decir que no hay institucionalidad. Tenemos 2 asambleas nacionales, una Asamblea Nacional Constituyente puesta por encima de una Asamblea Nacional elegida, y ninguna de las dos funciona, pero como la Asamblea Nacional Constituyente es la que está en manos del poder, con la represión, hace que funcionen sus políticas o sus ideas o sus... Ok. Uno de los factores, hay muchos, pero uno de los elementos que evidencia la crisis multidimensional es el comportamiento del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano viene bajando desde el año 2010 hasta el 2018, que es la última medición. Es decir, que estaba vivo Chávez Frías cuando el índice de desarrollo humano comienza a bajar. Es decir, que no se puede atribuir el decrecimiento abrupto del índice de desarrollo humano ni al aumento de los precios del petróleo. Viene sucediendo desde el 2010, como bien lo refiere el PNUD. Es una involución extrema, profunda y sostenida. El descenso nos coloca solo por encima de 2 países que son Afganistán y no recuerdo el otro país, ahí lo tengo en el paper. Es un descenso realmente que causa sufrimiento en la población venezolana. La violencia en un país que no ha sufrido guerras, de conflictos bélicos ni desastres naturales en los últimos años, pero tenemos un conflicto subterráneo que lo sufrimos día a día, que es la violencia. Tenemos una tasa de 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esto sigue creciendo, todo el conflicto de inseguridad ciudadana sigue creciendo, y esto hace que, bueno, la migración aumente, y ya vamos a hablar de la migración, porque los retornados, que es como se les conoce en Venezuela, que estuvieron regresando al país, están volviendo a irse. Abrieron las fronteras desde la semana pasada y ya hay colas de caminantes con sus familias que están volviendo o regresando, ya no sé, sobre todo a Colombia. Las políticas que ejecuta el régimen son políticas autoritarias, son clientelistas y muy corruptas. Por supuesto que ha habido políticas de respuesta al COVID, pero que no son respuestas al COVID directamente, como es el caso del Ecuador, sino que son políticas que han venido, que son como una política social transitoria basada en básicamente 3 programas. Uno tiene que ver con el abastecimiento de comida, que se llama CLAP, Comités Locales de Producción, que ustedes ya seguramente han oído hablar sobre esto. Están plagadas de corrupción y además es una caja que contiene la mayoría de carbohidratos, pastas, arroz, no hay ningún tipo de proteína. Esto está asociado a unos bonos sociales que no llegan ni siquiera, yo lo mido por los huevos, el cartón de huevos.
no llega ni siquiera para comprar media docena de cartón de huevos, que son bonos que dan a través de una plataforma que es del régimen que se llama patria.org. Ahí depositan unos bonos que son pensables, pero que no llegan ni siquiera a $2, cuando el sueldo, el salario mínimo no alcanza ni $1. El dólar viene aumentando, tenemos una mega hiperinflación, donde el dólar se devalúa en el mismo sentido que se devalúa el bolívar. Es un movimiento económico nefasto y perverso, rarísimo. Pero como este país es bizarro, todo lo que sucede, todos los movimientos económicos son muy, muy bizarros, digamos. Y la población, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en esta situación. Bueno, no hay estadísticas, hay muchísima desinformación, y es otra de las políticas que ha desarrollado ya, perfeccionado el régimen, que es la política de la desinformación, que como dije antes también es una política. La desconfianza se erosiona mucho más de lo que estaba. Hay una encuesta, no hay estadísticas de pobreza, de crecimiento del Producto Interno Bruto, no hay estadísticas oficiales de nada desde el 2013. Hay una encuesta que se llama ENCOBI, que es encuesta de la situación social del país, que está hecha por varias universidades públicas y privadas. Ellos, en la última medición, el resultado fue que el 96% de los hogares están en situación de pobreza y el 79% en pobreza extrema. El Programa Alimentario Mundial, una encuesta que hizo a finales del año pasado, los resultados fueron que 9.3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave. Estas dos encuestas se combinan y tienen resultados parecidos. Hablaba de la desinformación, represión y persecución. Aquí a los periodistas se les persigue, se les encarcela. Y hay una política deliberada de persecución, no solamente hacia los comunicadores sociales, sino también hacia los trabajadores de la salud. Solo el oficialismo puede publicar las cifras diarias de contagiados, recuperados y fallecidos. Estudios de los trabajadores de la salud, de los investigadores de salud, muestran mucha desconfianza y demuestran las inconsistencias de estas cifras. Pero esas son las cifras. Tenemos un promedio de contagiados diarios entre 700 y 600, y tenemos un promedio de muertos diarios entre 6 y 8. No varía esa cifra. Todos los días hay 6, al día siguiente 7, al día siguiente 8. Después vuelve al 6, 7 y 8. Esto es en realidad, yo estoy llevando esta contabilidad y bueno, no se mueren más de 8 diarios. Hay una invisibilidad en las estadísticas de los fallecidos, de los trabajadores de la salud de todo tipo fallecidos. Esta estadística la está llevando un organismo independiente y se ha constatado que Venezuela tiene el mayor número de fallecidos por COVID de trabajadores de la salud. Por otro lado, la desinformación también se profundiza porque somos el país con la velocidad de internet más lenta de la región y hay un bloqueo enorme, un bloqueo de los portales digitales, hay bloqueo de las noticias constantemente. Bueno, y para contar solamente uno, hace 2 días, uno de los organismos de seguridad fue a la casa de un director de un periódico digital que todavía funciona en el estado Bolívar, el Correo del Caroní se llama, y lo tuvieron detenido 2 días, lo liberaron esta mañana sin saber por qué. Claro, se sabe por qué, por un editorial que escribió que no le gustó al régimen. El sistema de salud, tenemos una situación similar a casi todos los países de la región.
El sistema público de salud tiene una baja cobertura antes de la llegada del COVID. Los servicios básicos de agua y luz funcionan, bueno, no funcionan, son muy precarios, no solamente para la infraestructura de salud, sino en todo el país. Se cae el internet a cada momento, se va la luz, hay cortes frecuentes. El interior del país, vivo en Caracas, en la capital, es menos frecuente. No tenemos gasolina, estamos aislados no solamente por la pandemia, sino porque no podemos salir, no hay repuestos, etc. Es de baja calidad el sistema de salud y hay problemas estructurales, y desde hace muchos años, antes de venir la pandemia. No hay un sistema único universal de salud. Eso estaba propuesto en la Constitución del 99, no se hizo ningún esfuerzo para poder construirlo cuando se podía. El país tampoco cumple con los requisitos recomendados por las organizaciones mundiales de la salud para la flexibilización. Dos de los requisitos es una reducción sostenida de los casos de contagio y de fallecidos. Esto viene aumentando y así todo hay un sistema que creó el régimen que se llama 7+7, que es 7 días en una cuarentena rígida y 7 días se hace una cuarentena flexible. Y está entre los países que realizan menos pruebas de PCR y serológicas. Solamente las puede realizar el régimen en un solo lugar que queda en Caracas. En todo el país debe mandar las pruebas, con la consecuencia de las demoras en los resultados y en los tratamientos, y aumenta los casos de fallecidos. Es interesante, quisiera terminar con esto, creo que ya el tiempo se está acabando, ¿no? Porque esta es parte de la respuesta política que da el régimen en una situación de pandemia como esta. Tenemos que el 16 de septiembre, ustedes todos deben de saber, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas presentó su informe para que el Estado venezolano investigue las ejecuciones, etc. Ahí está en la lámina. Y el 7 de octubre se prolongó esta misión con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 en contra. Esto es muy importante porque este es un trabajo que se está llevando a cabo desde hace más de 2 años por organizaciones no gubernamentales independientes para que el Estado venezolano responda por las torturas y detenciones arbitrarias y muertes que han venido sucediendo desde el 2014, no desde antes. Desde antes hay muchas más, pero desde 2014. Y el régimen responde, y con esto termino, con una ley que se llama antibloqueo, que fue aprobada el viernes pasado, que entre 4 aspectos de los más importantes coloca a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y al Ejecutivo por encima de la Constitución. Esta ley tiene un rango equiparable a la Constitución del 99, permite al presidente liberarse de cualquier control, autorización, procedimiento, mecanismo legal, es decir, que le permite actuar con muchísima más discrecionalidad que la que tenía, pero claro, amparado en una ley. Es legal ahora actuar con la discrecionalidad más grande que pueda. Confiere a Maduro facultades y competencias mucho más amplias de las que se derivan del estado de excepción por la emergencia económica que él mismo determinó, estableció y ejecutó, y faculta al presidente a desaplicar todas las normas legales. Es decir, el Ejecutivo establece qué normas son las que va a cumplir, a qué normas se somete o no se somete. Es decir, que tenemos ya la instauración yo creo que no hay ninguna discusión sobre esto, de una autocracia y un autoritarismo que cada día impone más su parecer. Bueno, ya cumplí el tiempo, creo. Sí, muchas gracias, Thais. Bueno, muchas gracias, Thais. Tremendo
tremendo el panorama que planteas respecto del caso de Venezuela. Bueno, y sin más, le damos la palabra a Mónica Pachón, de la Universidad de los Andes, de Colombia. Mónica, ¿me escuchas? Hola, sí te escucho. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar pues un poco con el propósito de la charla que se me planteó, y voy entonces a dividir mi presentación en varias partes. La primera obviamente es contarles pues que, como cualquier otro país, Colombia está en una circunstancia de gran incertidumbre. Esta incertidumbre pues marca un poco la pauta en la política y en la política pública. En el caso colombiano estamos desde el 25 de marzo hasta hace muy poco en una de las cuarentenas más extensas del mundo, supongo que parecida a la de Perú. Tenemos, digamos, unas cifras sobre las cuales no me voy a centrar, sino voy a tratar más bien de mirar esto sobre cómo afecta la política colombiana en su, digamos, en la parte más coyuntural y también en la parte estructural. Creo que, digamos, basta decir con que las medidas de aislamiento fueron estrictas. El presidente de la República, que en un momento, pues en un comienzo se sintió menos radical, se empieza a radicalizar en las medidas de un aislamiento forzoso, digamos, y lleva a un cerramiento de las actividades económicas importante. En Colombia en este momento tenemos un desempleo, el desempleo más alto que se ha reportado en las cifras colombianas desde que tenemos historia de cifras. Básicamente tenemos una tasa de desempleo para hombres del 21.1% y de mujeres del 29.1%, con gran variación en diferentes zonas urbanas. La verdad, digamos, veníamos de un presidente que no tenía una agenda legislativa muy movida, y pasamos a un presidente que tiene poderes unilaterales importantes, y creo que lo que voy a tratar de presentarles es un poco qué teníamos antes de la pandemia y luego qué cambió. Para esto voy a compartir mi pantalla. Perdón que no sé cómo hacerlo, un minuto. Me perdí, un minuto. Abajo dice share screen, abajo. No, conozco el programa, lo que me perdí en mis archivos, exacto. Ok. Entonces, digamos, por dónde arrancar esta presentación y esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es como para mí lo más interesante para contar lo que estaba pasando antes en Colombia. Tenemos como presidente a Iván Duque, que es un presidente pues, del Centro Democrático. Es un presidente que en las encuestas se llamó el que diga Uribe por unos 3 o 4 meses. El presidente Duque no tiene una experiencia electoral pues importante, es un presidente joven, tiene al momento de la elección tenía creo que 42 o 43 años, y comienza, digamos, su mandato después del mandato de Juan Manuel Santos, que es un presidente que llega a ser muy impopular durante su gobierno, recuperando a veces popularidad con ciertos eventos. El presidente entonces comienza con una popularidad del 47%, pero ya después de un año de su mandato, casi un año y medio de su mandato, tenemos que el presidente reporta niveles de popularidad en
en diciembre de 2019 del 23%, lo cual es muy bajo. En octubre habían existido las elecciones regionales, que son elecciones en donde se eligen los alcaldes y los gobernadores. En esas elecciones el Partido Centro Democrático le va muy mal. Logran los candidatos independientes y los partidos de oposición algunas muy buenas plazas, y empieza, digamos, digamos, a florecer un momento de gran pues de gran protesta social, en donde básicamente las razones que aducían los ciudadanos eran muchas, entre la violencia indiscriminada a líderes sociales en el país, la incertidumbre sobre el proceso de paz, y también algunos anuncios sobre algunas reformas laborales y pensionales que había hecho el gobierno, pero que el gobierno no tenía, digamos, no había presentado aún en el Congreso. Para mí esta gráfica es muy, muy diciente porque esta es la encuesta Gallup que se hace bimensual en Colombia, y se pregunta si considera usted que Colombia está mejorando o empeorando en términos de seguridad. Y como ustedes ven, digamos, aquí hay una sensación de inseguridad que baja un poquito en el momento en que llega el presidente Duque, pero rápidamente vuelve a subir, y esta sensación de inseguridad, pues aunada a los demás problemas estructurales de la infinidad de guerras que tiene, pues que se surten en el territorio colombiano, generan entonces una circunstancia en donde básicamente el presidente está en una crisis. Esta es una escena. Estas son dos escenas donde el gobierno está en diciembre tratando de pasar una reforma tributaria, ¿no? En donde está tratando de acercarse al gobierno. Esta reforma tributaria es muy difícil, le toca encontrar una alianza con el Partido Cambio Radical, que de hecho le tumbó la reforma, demandando la reforma ante la Corte Constitucional meses antes, y luego también a raíz de esta sensación de inseguridad y de las muertes sistemáticas a líderes sociales, vemos como hay debo admitir personas, ok, bien. A líderes sociales, hay un escándalo en el Congreso colombiano, porque en uno de los bombardeos que se anuncian por parte del Ministerio de Defensa como un éxito, se descubre que mueren 8 menores de edad, y esto lleva obviamente a un voto de censura, pues que no se cumple como la moción de censura, pero realmente, digamos, se genera un problema importante en el gobierno colombiano, porque pues siendo la seguridad el tema fundamental del Centro Democrático, que le tumben su ministro de defensa, digamos, en una crisis que promueve su renuncia, pues termina en una digamos, en una crisis gubernamental en donde realmente no hay mucho margen de maniobra para presentar muchos proyectos. El 21 de noviembre estalla, digamos, esto que se llamó el paro nacional, y el 25 de noviembre asesinan a un joven en Bogotá por un disparo de una persona del ESMAD, que es una fuerza especial para contener, digamos, estos eventos de protesta social, y de nuevo terminamos, digamos, el año en esta sensación, ¿no? En donde básicamente el gobierno colombiano no tiene una capacidad importante de controlar lo que va a ser la agenda legislativa. Tiene una expectativa con el Partido Cambio Radical, pero digamos que en Colombia la legislatura comienza en marzo, y enero y febrero son meses relativamente, digamos, muertos en ese sentido. No hay mucha actividad.
lo que van a ver los colombianos durante ese periodo, y lo que pues yo trato de describir en el artículo, es que vamos a ver muchas muertes de líderes sociales. En Colombia, digamos, hay unos ciertos lugares del territorio nacional, especialmente en el sur del país, que están siendo afectados, en el Cauca, Nariño, digamos, con enfrentamientos de grupos al margen de la ley, y esto empieza, digamos, a generar este cuestionamiento importante, al mismo tiempo que el gobierno nacional, pues, cuestiona el proceso de paz, como plantea que el proceso de paz es el culpable, digamos, de que esto esté ocurriendo, y también la incapacidad del gobierno para enfrentar el narcotráfico. Comienza la pandemia, y básicamente lo que es interesante es que cambian todas las circunstancias políticas, por supuesto, porque el gobierno declara rápidamente esta emergencia económica y social el 17 de marzo. El gobierno, el Congreso de la República tenía que comenzar sesiones el 16 de marzo, y esto no se puede hacer porque, pues, básicamente los congresistas tienen una discusión y una deliberación infinita sobre si ellos pueden sesionar o no de forma virtual. Al no tener, digamos, esta certeza, el 25 de marzo el gobierno nacional emite un decreto que dice que todas las, digamos, Bogotá tenía restricciones más importantes, entonces el Congreso no se puede reunir, pero entonces el gobierno nacional plantea en uno de sus decretos que efectivamente se autoriza a todas las ramas del poder que puedan sesionar de forma virtual, y el Congreso, luego de más discusiones, el 16 de abril comienza a tener agenda legislativa. Esto, digamos, evidentemente genera una circunstancia muy distinta para el gobierno, porque pues el gobierno en la primera parte de este periodo emite 70 decretos, y en la segunda parte emite 50 decretos. Entonces, les voy a compartir un poco el estado de esa legislación. Minuto, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, podemos ver. Sí, perfecto. Entonces, estos son los decretos legislativos revisados según su estado, según la revisión por parte de la Corte Constitucional. Desde el 17 de marzo hasta el 6 de mayo se expiden 70 decretos. A partir del 6 de mayo hasta que se termina el segundo periodo se expiden 50 decretos, y esto ocurre en una circunstancia en donde el Congreso de la República no se puede reunir, o no se reúne, no inicia sus sesiones formalmente. Luego la Cámara de Representantes inicia su sesión formalmente, seguida por el Senado, y empiezan a hacer citaciones de audiencias públicas. Según Congreso Visible, hay más de 100 citaciones de control político a funcionarios del Ejecutivo. Sin embargo, digamos, no hay una revisión o una objeción o una enmienda a ninguno de los decretos que plantea el gobierno durante ese momento. Y es la Corte la que va a empezar a jugar ese rol de revisión sistemática. Esto es para mí muy interesante, porque lo que va a pasar es que, digamos, en Colombia hemos tenido como una sensación de judicialización de la política, en donde los jueces de la República, no solamente desde la Corte Constitucional, están revisando. La Corte Constitucional en Colombia revisa más del 60% de los proyectos de ley aprobados en la rama, pues en el proceso legislativo, por la constitucionalización tan fuerte de la política, sino que además por vías, digamos, dados por decisiones ejecutivas, se han
establecido tutelas o se han utilizado acciones judiciales para parar al Ejecutivo en tomar decisiones. Entonces, en el caso particular, durante la pandemia, hubo 2 decisiones que se cuestionan por jueces de la República. Una de las decisiones es unos miembros del ejército estadounidense que vienen a hacer algunos entrenamientos y se cuestiona esta decisión ejecutiva y no pueden estos miembros del ejército norteamericano hacer estos entrenamientos y se genera toda una discusión sobre la soberanía del país y qué significa eso. Y la otra decisión es un apoyo que le va a dar el gobierno nacional a Avianca y cómo un juez de la República decide que eso no se puede hacer. Entonces, digamos que esta idea de judicialización de la política durante este periodo de la ausencia del Congreso de la República, pues a mi forma de ver, se ve mucho. Entonces, si ustedes ven acá, la Corte declara exequibles 57 decretos, pero pues aclara que 57 son exequibles con aclaración, 32 solamente son completamente exequibles y la exequibilidad condicionada y parcialmente exequible e inexequibles son, digamos, se vuelven noticia, pues porque estas son decisiones que se toman a posteriori. ¿Qué pasa, digamos, en esta circunstancia que creo que cambia? Pues, y no cambia necesariamente, diría yo, radicalmente, pero que se ahonda, es que el Congreso de la República se siente un poco irrelevante en la discusión y entran las Cortes, digamos, a llenar ese papel de control constitucional. El presidente de la República, que era un presidente ausente, que era un presidente que no era mediático y que realmente, digamos, sus apariciones en noticias nacionales no era muy afortunada, se convierte en el presidente presentador de noticias. Todos los días a las 6 de la tarde teníamos al presidente de la República presentando las noticias del COVID. Entonces el presidente de la República, gracias, digamos, a esta circunstancia, logra recuperar un poco su popularidad. Y pues de alguna forma aquí hay como una necesidad, perdón que quería devolverme en el slide y no lo puedo hacer. Un minuto, por favor. Entonces, si vemos aquí la aprobación presidencial, Martín, por favor, ¿me dices cuánto tiempo me queda? Te doy un minuto más. Listo, perdón, disculpas. Entonces, en la aprobación presidencial lo que vemos, si ven al final, es que el presidente logra recuperarse del 23% al 52% en 3 meses de pandemia. Ha logrado bajar un poquito de esa popularidad, pero de todos modos, digamos, ha sido un cambio importante, pues porque el presidente realmente tenía 0 popularidad y no tenía agenda. Y el último cambio, que no tiene que ver necesariamente con la pandemia, pero que ocurre dentro de la pandemia, es la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia de darle prisión domiciliaria por presunto fraude procesal al senador Álvaro Uribe Vélez, que conocen ustedes, fue expresidente de Colombia del año 2002 al año 2010, siendo, digamos, el gran líder, la persona más votada en el Congreso de la República. Esta decisión hace que el senador se vuelva ex senador porque renuncia a su fuero para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, y pasamos de un mundo en donde Álvaro Uribe Vélez era, digamos, como el protector del presidente y el que cuidaba que, a pesar de que existieran divisiones en el Centro Democrático, nadie necesariamente abiertamente saliera, lo criticara. Pasamos de ese mundo en donde Uribe era el jefe de la coalición en el Congreso de la República a un mundo donde Uribe no existe, en donde Uribe pasó de estar en silencio, más callado, digamos, pasando un poquito de agache para darle
digamos, darle más protagonismo al presidente, pasamos a un expresidente súper abierto que lo entrevistan 3 horas en los medios de comunicación, y un alto nivel de polarización por esa decisión de la Corte, que de alguna forma, con esta historia que les contaba de judicialización de la política, junto con esta decisión que toma el presidente, que toma la Corte Suprema, genera pues una circunstancia de mayor polarización. En otras noticias, pues digamos, estamos en un déjà vu. El Congreso de la República ayer votó la moción de censura de nuevo al ministro de Defensa, precisamente porque hay cosas que no cambian. En Colombia seguimos viendo la violencia y el asesinato a los líderes civiles. Estamos viendo una cantidad de masacres que son realmente inexplicables en las circunstancias actuales para muchos de los ciudadanos que creen que pues ya pasó el proceso de paz, que qué está pasando a nivel territorial, y también en el caso de Bogotá, abusos policiales que generan unas protestas sociales que están aumentando muchísimo la tensión y que junto con esta idea, digamos, de tentar al uribismo para hacer más polarizante el sistema, pues nos tiene en una circunstancia, yo creo, de mayor incertidumbre y de mayor, ¿cómo se dice?, protesta social e intensificación del conflicto. Gracias, perdón que me demoré. Muchas gracias, Mónica. Bueno, estamos con el tiempo justo. Yo lo que les propongo es que a todos los presentadores que hagamos una segunda rueda muy corta, de unos 3, 4 minutos solamente. Y yo lo que les pediría es que en esta segunda rueda un poco reaccionemos a los comentarios y a las presentaciones de los colegas y tratemos de resaltar aquellas cosas que creo que llaman la atención desde un punto de vista comparativo, ¿no? Eso es lo que les pediría que hagamos en esta última rueda. Sigamos el mismo orden y, digamos, en esta lógica yo también quiero compartir un cuadrito, si me permiten. Algo que creo que, digamos, ya me llama, al menos a mí, la atención después de haber escuchado a los colegas, es que, todos nuestros países le estamos pasando mal, ¿no es cierto? Y todos nuestros países le estamos pasando mal. Hay una serie de conflictos políticos bastante duros, ¿no es cierto? Bastante duros, y en el caso peruano a mí me llama la atención porque esto, digámoslo así, no afecta demasiado, aunque sí lo afecta, pero no afecta demasiado a la popularidad del presidente, ¿no? Si vemos aquí este cuadrito, veremos que la aprobación a la gestión del presidente Vizcarra aparece como una de las más altas de la región, junto con Argentina y Uruguay, ¿no? O sea, en todo el periodo precedente, en los años anteriores, Perú más bien destacaba porque sus presidentes tenían niveles de popularidad bastante bajos, ¿no? Entonces, esto me lleva a una siguiente cuestión, ¿no? Que ya comenté rápidamente. Esta popularidad relativa del presidente Vizcarra se da en medio de la constatación de múltiples problemas en el manejo de la epidemia y múltiples problemas en el manejo de la economía, ¿no? Entonces, yo creo que esto lleva a la pregunta de cuál es la percepción que tienen los ciudadanos y cuál es la evaluación que hacemos nosotros respecto a las responsabilidades que tiene el gobierno frente a los desafíos que se han presentado, porque escuchándonos a todos encontramos panoramas bastante similares, ¿no? Objetivos que no se llegan a cumplir, problemas de eficacia en la gestión pública, inexperiencia, mal manejo de los funcionarios, problemas de corrupción, conflictos políticos, ¿no? Escuchamos que entonces esto parece ser realmente una constante, y pues aparentemente, al menos en el
caso peruano los ciudadanos parecen percibirlo así, ¿no? Hay problemas estructurales, problemas de conducta, problemas de organización social, que son los que explican lo mal que nos está yendo, pero no necesariamente esto es responsabilidad del presidente. Esto no quita que Perú tenga graves conflictos políticos, ¿no? Y yo quisiera solamente terminar llamando la atención sobre el hecho de que, a diferencia del pasado, quiero volver sobre una idea que creo que no tuve tiempo de desarrollar mucho, a diferencia del pasado en el Perú, en donde había a nivel de las élites políticas y sociales y económicas bastante consenso alrededor de las políticas económicas pro mercado, ¿no? Siempre hubo, por supuesto, una oposición de izquierda, pero esa oposición de izquierda tendía a ser minoritaria, ¿no? Y digámoslo así, el sentido común pro mercado lograba ser mayoría, ¿no? Sin embargo, en el Congreso actual, en esta lámina lo que vemos es la votación del Congreso frente a la propuesta de aprobar retiro, ¿no? Para todos los contribuyentes al Sistema Nacional de Pensiones, una propuesta según la cual los aportantes podían retirar, ¿no? Pedir una devolución de sus aportes a un sistema previsional que es solidario, ¿no? Digamos que esto es algo que va directamente en contra, digamos, sobre la línea de flotación del consenso, políticas orientadas al mercado que hemos tenido en los últimos años, y como pueden ustedes ver, el apoyo a una medida como esta es abrumador en el Congreso, ¿no? 106 votos a favor. Esto es algo que nunca antes se había dado mejor dicho, que en los últimos 20 años no lo habíamos visto en el Congreso peruano, ¿no? Entonces, esto es un tema que me parece que marca una novedad muy importante y explica las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero bueno, no quiero, estamos con un tiempo muy, muy cortito, así que no quiero extenderme, entonces le doy la palabra a Fernanda. Gracias, Martín. Mira, me llama mucho la atención las similitudes, ¿no? entre nuestros países y en varios niveles. Uno de ellos, sin duda alguna, es que somos países primarios exportadores y el fin de la bonanza económica nos ha afectado a todos, unos más que otros, pero al final eso es un tema de una fragilidad macroeconómica. Por supuesto que Venezuela es como el outlier, ¿no? O sea, realmente en todos los sentidos es una situación realmente dramática lo que se está viviendo tanto en términos económicos, sociales como políticos. Pero de todas maneras tenemos esa base común, ¿no? Entonces esa fragilidad macroeconómica que nos caracteriza, la pandemia nos encontró con esa fragilidad precisamente porque somos países muy dependientes de los contextos internacionales y de los precios internacionales, ¿no? Esa es una primera característica que creo que es importante. En el caso boliviano tenemos un tipo de cambio fijo y eso también hace con que también tengamos un margen más limitado en términos de política monetaria, ¿no? La otra característica que también me llama la atención es el tema de una institucionalidad débil, ¿no? Estatal, también guardando sus diferencias, pero una institucionalidad débil y una democracia en jaque, ¿no? O sea, el incremento de los conflictos sociales, movilizaciones que en Bolivia siempre fueron constantes, tenemos una sociedad muy organizada, pero en otros países de la región sí, no movilizaciones en los últimos años reclamando, ¿no? Interpelando al Estado, ¿no? En periodos muy similares. Entonces, eso también me parece que es algo importante y esto también tiene que ver con nuestra historia, ¿no? de una democracia joven, ¿no? Tuvimos todos gobiernos militares y todavía hay un problema serio y con el surgimiento de gobiernos con esa tendencia autoritaria, autocrática, con medidas que debilitan esta naciente o joven democracia, ¿no?
El tema de la judicialización de la política, eso también hemos vivido en los últimos 14 años con el gobierno del MAS, ¿no? Y también medidas que llevaban a no respetar la Constitución, ¿no? Entonces, la movilización del año pasado tuvo que ver con eso, ¿no? Y la experiencia de Venezuela creo que fue importante en el imaginario colectivo, ¿no? De Bolivia, ¿no? O sea, la proyección de lo que podríamos llegar con un gobierno que ha estado 14 años, que no ha respetado los 2 mandatos establecidos en la Constitución, no ha respetado un referendo para modificar la Constitución y para que pueda ser candidato en 2019 y después las evidencias de que no iba a dejar el poder, ¿no? Y la judicialización, la persecución de los opositores, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay algo realmente de desafíos de construcción de la institucionalidad democrática, de la división de poderes, de su autonomía que está en jaque. Otro tema que me llama mucho la atención, también guardando las diferencias, es un sistema de bienestar social débil, ¿no? Hay que guardar las diferencias. Bolivia, según un estudio de José Antonio Campo, está en una situación mucho peor en términos de cobertura que, por ejemplo, Perú, Ecuador. Venezuela siempre parece como bien, pero hemos escuchado la explicación, el tema de las estadísticas. En Bolivia también, o sea, hay un problema serio de las estadísticas, pero no llega, por supuesto, está lejos de la situación de Venezuela, ¿no? De total, no solo problemas, ¿no? De contabilidad ahora con los casos de COVID, pero también de independencia y legitimidad de los datos, ¿no? Empezamos un proceso en Bolivia de pérdida de legitimidad del Instituto Nacional de Estadística, pero no, por supuesto, no en las proporciones y el grado de... El caso de las tasas de desempleo, cuando queremos comparar los países, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Bolivia no hay un seguro desempleo. Y con el nivel de informalidad tan alto, que es histórico, eso no fue que Bolivia tuvo una formalidad alta y después decreció, ¿no? En el periodo neoliberal, no, siempre fue alta. Y eso hace con que la gente trabaje por lo menos 1 hora la semana anterior. Entonces, ese indicador que ahora está en 12%, en realidad está escondiendo una precariedad laboral. Entonces, hay que cuidar en las comparaciones dada la normativa y el contexto, ¿no? Y el tema de las AFPs, esa discusión también de liberar los recursos está en curso en Bolivia, lo que también es una contradicción, ¿no? En términos del sistema solidario y de un derecho, ¿no? de la población. Sería como, si liberamos esos recursos, sería como privar a la población de un derecho, ¿no? Establecido en la Constitución. Estos serían mis comentarios. Yo creo que tenemos desafíos comunes y a la vez también diferenciados entre nuestros países andinos. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Carolina, adelante. Gracias, Martín. Solamente agregar, sé que estamos cortos de tiempo, que en este momento surgen todas estas preocupaciones y estas posiciones ya más dogmáticas sobre cuál es el rol que debe tener el Estado en el mercado. Esto se acentúa cuando vemos a los países más desarrollados en donde han sido los Estados los que han salido a rescatar a la población frente a la pandemia, pero esta, digamos, no es hasta una opción viable en algunos casos, como decíamos en el caso del Ecuador, donde está el Estado quebrado y no habían recursos. Entonces se piensa en otro tipo de soluciones, y aquí la respuesta ha sido obtener ayuda de organismos multilaterales. Todo este ambiente conflictivo que precedió a la pandemia y que fue compartido por la región, creo que, como mencionaba antes, permanece de algún modo subyacente allí. Veamos si eso se canaliza a partir de la contienda electoral que vamos a observar nuevamente en varios de los países, y espero
para el caso ecuatoriano, que cuenta con un sistema de partidos altamente fraccionalizado, hay más de 10 candidatos presidenciales. Espero que mañana, pero con alegría, las palabras del doctor Pachano mañana, que nos dé claridad al menos el caso ecuatoriano y los demás colegas que se referirán a los demás países. Esa conexión que estableció el seminario es crucial para entender todo lo que está pasando, y si en las elecciones vamos a poder darle una resolución de tipo negociada o mayoritaria a los acuerdos que, sigo sosteniendo, son necesarios para salir de una crisis que está distribuyendo pérdidas, y hay que resolver cómo se van a asignar estos costos entre los distintos actores políticos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Thais, adelante. ¿Qué quisieras comentarnos? Bueno, A partir de lo escuchado de las otras presentaciones. bueno, la profesora Fernanda, quien abrió esta conversación, esta segunda parte, ella resumió todo pero muy bien. Creo que ese es el camino, y yo agregaría solamente, si tal vez en algún momento tengamos ganas de hacer un trabajo que busque o que vaya a ver qué cosas buenas, qué cosas funcionan, qué cosas están funcionando, qué instituciones están funcionando, qué cosas están resolviendo los problemas a la gente en nuestros países. Porque claro, todos estamos observando y mirando cómo, por ejemplo, en Venezuela la institucionalización se ha desinstitucionalizado cada vez más, al punto de que yo no creo que exagero si digo que aquí no hay instituciones. Aquí todas las transacciones económicas se hacen de una manera subterránea. Aquí no hay estadísticas de nada, no hay información oficial. Aquí hay una desconfianza de unos hacia los otros y hacia el oficialismo extrema. Nadie confía en nadie. Entonces, ver si podríamos hacer un trabajo en el futuro sobre qué cosas funcionan. Seleccionar algunos elementos a ver si están funcionando. Ahora, paradójicamente, si le entendí bien a la profesora Fernanda, en Venezuela las manifestaciones han aumentado, y han aumentado a un nivel extremo en tiempos de la pandemia del COVID-19. El Observatorio Venezolano de la Conflictividad ha registrado 7.000 manifestaciones desde finales de marzo, que se decretó, a mediados de marzo fue decretada el estado de alarma, se llama aquí, hasta el 30 de septiembre. 7.000 manifestaciones, no las saqué por día ni por hora, pero ustedes se pueden imaginar. Aquí siguen las movilizaciones, se sigue reprimiendo cada vez más fuerte, y bueno, es una situación de un país que está en el borderline en comparación con los países de la situación de los países que hemos escuchado hasta ahora. Bueno, finalizo con esto. Muchas gracias, Thais. Mónica, ¿algo que añadir como intervención final? No, yo creo que, digamos, me llama la atención es como las diferentes formas de concentración del poder ejecutivo. Eso me parece chévere, me parece importante la última mención de Thais sobre qué fue bueno. Y en el artículo pues, que yo le mandé a Martín, yo hablo un poco del cambio de la agenda del gobierno. En Colombia, por lo menos, el cambio de agenda fue muy, muy beneficioso para el sistema de salud. Y ahí tenemos un shock que yo creo que nunca hubiera ocurrido si no es por la pandemia, y es... teníamos, digamos, unos indicadores de cobertura que eran como los indicadores de orgullo del gobierno nacional, pero la calidad de la provisión del servicio siempre cuestionable. Y ahorita, digamos, con estas inversiones que le toca hacer el gobierno nacional, pues evidentemente la salud se vuelve un problema que no solamente el gobierno tiene que ponerle atención, sino también la ciudadanía debe priorizar en
para escoger sus gobernantes. Entonces me parecería interesante ver cuál es cómo le pese choca al resto de los países para ver si existe un cambio de agenda y la salud se vuelve algo prioritario, digamos, dentro. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, gracias a todos. Creo que ha sido una discusión muy rica y que vamos a continuar el día de mañana cuando abordemos ya más directamente el impacto de toda la crisis vinculada a la emergencia sanitaria sobre el escenario electoral, ¿no? Prácticamente todos nuestros países, salvo Colombia, tenemos elecciones muy importantes, muy cerca, en donde vamos a elegir legislaturas, congresos y cambios gubernamentales. Bueno, Bolivia tiene su elección esta semana, ¿no es cierto? Y todos vamos a seguir sus resultados con mucha expectativa. Entonces, el día de mañana, a las 9 de la mañana, tendremos a María Teresa Segada, de la Universidad Mayor de San Simón, a Miguel García, de la Universidad de los Andes, a Simón Pachano, de Flaxo, Ecuador, a Percy Medina, de IDEA, Perú, y a Benigno Alarcón, de la Universidad Católica Andrés de Bello, de Venezuela. Así que, bueno, quiero agradecerles a todos, a todas por estar presentes, a nuestros invitados, muchas gracias. Y bueno, y cortamos esta parte de la sesión con el auditorio, digamos, hasta mañana, y más tarde, en unos minutos, nos volvemos a conectar los expositores para continuar con el diálogo. Entonces, bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.